Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 25 del taller práctico de programación con Python, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando en este bloque dedicado a la programación orientada a los objetos con Python y en esta ocasión, en el video 25, vamos a ver un tema que es muy importante dentro del ámbito del trabajo con objetos. Me refiero a la herencia y la colaboración de objetos. Yo esto te lo mencioné en la clase pasada, más no lo profundizamos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver qué es una herencia y cómo también cuando no quieras usar herencia puedas trabajar con la alternativa de colaboración de objetos. Y siempre también ahí se va a quedar la opción de trabajar en forma paralela ambas cosas. Bien, nada, entonces cerramos la presentación. Recuerda recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases que tenemos publicadas, cada una de las cuales están almacenadas acá en la sección de videotutoriales, siempre organizados por su respectiva categoría. Y recuerda que en el detalle de cada uno de los videos que tenemos publicados está la invitación a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir en la red social Twitter. También extenderte la invitación a las personas que tienen teléfonos Android que se puedan descargar la aplicación móvil, ¿cierto? Desde el Google Play a sus teléfonos totalmente gratuito para que puedan tener los videos en su bolsillo. La versión para ellos está en proceso de publicación, así que apenas la tengamos publicada les haremos saber a través de las redes sociales. Ok, entonces acá tengo ya lista la carpeta con la que vamos a trabajar. La carpeta de la clase número 25. Yo he sido bien ordenado y tengo todas las clases acá, ¿cierto? Desde la 1 hasta la 25. Así que bueno, de ahí en adelante, si es que yo tengo un número en la mente, vamos a ver si llegamos a ese. No le he querido poner punto final a este taller porque creo que podemos hacer más cosas aún. Vamos a crear un archivo que se llame main.py. En realidad el archivo se puede llamar manzana, no pasa nada. Lo voy a abrir desde acá. Déjame abrirlo desde acá para poder trabajarlo. En este caso esto sería por aquí, Tamila, videotutoriales, Python, repo 25, main. Perfecto, entonces, nosotros hablábamos en la clase pasada de qué era un objeto, ¿verdad? Cómo trabajaban los objetos y todo. De hecho, si abrimos el video, el código de la clase anterior, nosotros vimos todo lo que tiene que ver con las cosas puntuales de la declaración de un objeto, de la declaración de una clase, de la instancia de la misma, la generación de un constructor, los alcances del constructor, la diferencia entre un constructor y un método personalizado, un método creado por ti, la parametrización tanto de los constructores como de los métodos. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de ver algunas cosas un poquito más avanzadas. Primero, vamos a ver el concepto de herencia. Bien. ¿Qué es una herencia? En sí, una herencia una herencia significa que tú conectas una clase con otra. Bien, en términos prácticos, tú a una clase tú le puedes decir que va a utilizar los recursos de otra clase, es decir, los va a heredar. Bien, se habla de clases padre, clases hijas, hay distintos tipos de herencias. Tenemos la herencia simple y la herencia múltiple. La verdad, yo llevo casi 15 años programando y todavía no he utilizado herencia múltiple. Soy sumamente honesto en eso. Así que no me voy a parar en eso ahora. Creo que, aunque por ahí alguien me puede corregir, pero la verdad en mi caso yo he trabajado con frameworks y todo bastante y no lo he necesitado. Entonces, la herencia en sí es conectar una clase con la otra. Acá tenemos varios alcances a la hora de trabajar con esto. Entonces vamos a ver un ejemplo simple primero y después lo vamos a ir complejizando. Entonces, entonces vamos a crear una clase acá, por ejemplo, que se llame padre. Ya no voy a pararme en explicar algunas cosas como la palabra reservada a class ni nada. Simplemente voy a avanzar rápido acá, class, cierto, dos puntos. Voy a crearle un método que se va a llamar, por ejemplo, retornar texto, ¿vale? Paréntesis, paréntesis, self, ¿cierto? Dos puntos. Y le voy a retornar un texto acá que diga, no sé, hola, mi mamá me los compró.
Da lo mismo eso, no es relevante lo que diga el texto. Lo probamos esto a ver si tenemos algún error de sintaxis. Nada, perfecto. Entonces, nosotros podríamos generar una instancia de esta clase, ¿verdad? Tal como lo hicimos en la entrega pasada, pero no es la idea. La idea es que veamos la herencia. Entonces, nosotros vamos a crear otra clase acá, fíjate debajo. Esto lo podrías hacer en distintos archivos. Podrías tener una clase en un archivo, otra en otro, que es una muy buena práctica también. Yo lo estoy haciendo todo en un solo fichero por un tema pedagógico, ¿eh? Para no estar paseándome desde un archivo a otro. Pero te comento eso para que lo tengas ahí en consideración. Lo digo porque una alumna me lo preguntó y de hecho me regañó. Dijo, profe, usted está creando clases ahí en varios, en un solo archivo, entonces no es la idea. Bueno, y tiene toda la razón. Entonces voy a crear una clase acá que le voy a llamar hija para que se entienda lo que queremos hacer. Vamos a abrir y cerrar dos puntos. Y como yo le digo a esta clase hija que tenga a su disposición todos los recursos de la clase padre. Bueno, acá en el paréntesis yo le voy a pasar como parámetro el nombre de la clase que yo necesito heredar. En este caso, la clase que yo necesito heredar se llama padre. Bien. Con esto, tan simple como esto, yo ya estoy en condiciones de poder utilizar los recursos de la clase padre. Entonces, por ejemplo, yo podría crear un método acá, def, por ejemplo, mi método, con self, ¿cierto? Y acá le puedo decir que retorne, por ejemplo, return self, y fíjate que ya voy a tener disponible acá el método retornar texto. Es un método que yo no lo tengo declarado acá dentro de la clase hija, lo tengo dentro de la clase padre. Sin embargo, me aparece disponible. ¿Por qué? Porque le coloqué acá la posibilidad de que esta clase herede, ¿cierto?, de la clase padre, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace esto, lo que yo te decía, es conectar una clase con otra, es permitir que una clase utilice los recursos de la otra. Bien, si nosotros probamos esto, no debiéramos tener ningún error. Perfecto, podríamos ejecutarlo con una instancia para ver. Entonces podríamos decir acá hija es igual a hija. Bien, nada nuevo. Podríamos decir acá print, ¿cierto? Hija, punto. Y acá tengo los dos métodos disponibles. En este caso le voy a decir que me retorne mi método, por ahora. Entonces lo vamos a probar acá. Vamos a ver qué pasa. Actualizamos y fíjate, ahí está. Hola, mi mamá me los compró. Perfecto, ya tenemos lista una conexión desde una clase padre hacia una clase hija. Bien, es algo simple, pero que por ahí muchas veces te puede confundir. Acá en el caso de Python hay algunas cosas que te pueden llegar a confundir. Entonces, mira, vamos a crear otro archivo. Vamos a crear otro archivo acá, por ejemplo, main2. En realidad se puede llamar manzana. Da lo mismo eso. Y vamos a crear otro ejemplo. ¿Por qué otro ejemplo? Voy a cerrar esto. ¿Por qué otro ejemplo? Porque necesito que veamos algunas variantes que eventualmente puede llegar a tener esto. Entonces fíjate, mira. Imagínate el escenario en donde tú tengas un blog, por ejemplo. Entonces, en ese blog, eventualmente, tú puedes tener la diferencia entre una categoría, por ejemplo, y por ejemplo, la publicación. Entonces, tendríamos que tener dos clases. En este caso, la clase categoría. Bien, esto va a tener un constructor, def init. Ahí está, init, ¿cierto? Bueno, le borramos esto que por ahora no lo vamos a necesitar. Le voy a pasar un parámetro que va a ser el nombre de la categoría. Bien, y acá entonces decimos self.nombre va a ser igual a nombre. Bien, nada nuevo. Esto ya lo habíamos hecho en la clase pasada, así que ni siquiera tenemos que explicarlo. Lo ejecutamos. A ver si hay algún error. Voy a escribir acá para limpiar. Perfecto. Yo ya tengo mi clase acá lista para trabajar. Voy a generar un método acá abajo llamado getNombre, por ejemplo, getNombre, para que me retorne el valor del atributo nombre. ¿Vale? Esto ya también lo explicamos, ¿cierto? Return self.nombre. Nada nuevo, ¿verdad? Todo marcha según los planes, como dijo el emperador del universo. Perfecto, ahí está todo. También me regañaron por decir eso en las clases, ¿sabes? Es que yo soy fan de Star Wars y bueno, él tenía esa muy buena frase. Cada vez que pasa algo, él siempre dice, todo va de acuerdo a mis designios. Ok, perfecto. Ya tenemos declarada nuestra clase, ¿cierto? Con un método constructor y un método personalizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjate, vamos a crear otra clase, acá abajo, llamada post, por ejemplo. Bien. Y esta clase va a heredar de la clase que tenemos ahí arriba, de la clase de categoría.
¿Vale? Por ahora no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, si yo escribo acá pass para que ver si hay algún error y todo, ejecutamos. No pasa nada, está perfecto. Voy a generar un constructor acá, fíjate, def init, perfecto, acá paréntesis, paréntesis, self, y al post le voy a pasar algunos parámetros, por ejemplo, el título, el slug, el detalle, la media, que sería, no sé, ahí el recurso de media, por ejemplo, el video, la imagen, lo que se le quiera pasar, y la categoría, por ejemplo. ¿Vale? Entonces acá yo tendría que declarar, ¿cierto?, los atributos que corresponde a eso. Por ejemplo, yo ya lo tengo hecho acá. Perdón, lo voy a copiar acá para ahorrar tiempo. Entonces ahí tengo self categoría, ¿cierto?, que corresponde a ese. Se lo debería haber puesto ahí abajo, ¿verdad? Para no enredarte, este debería ir acá al final. Ahí está, ¿cierto? Ahí los tengo todos. Self título, self, perdón, self slug, self detalle, ¿cierto? Media y categoría. Lo probamos esto. Perdón por la carraspera, les pido disculpas por eso, soy un grosero, ¿eh? Pero la alergia acá me tiene re mal. Aparte, el clima acá en Santiago está horrible. Ya estoy un poco viejito, ya un poco veterano, entonces me empiezo a ahogar cuando hago los videos. Ok, ya tenemos lista nuestra clase post. Pero ¿qué pasa? Mira, fíjate lo siguiente. Si yo ejecuto esto acá, todo marcha según los planes, no hay ningún problema, no pasa nada. Todo sumamente bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero cargar o inicializar el constructor que yo tengo acá arriba de la categoría? Porque fíjate que esto me está heredando acá la categoría, pero yo no tengo disponible el valor de nombre. De hecho, mira, fíjate lo que voy a hacer acá para que se entienda. Por ejemplo, acá abajo, voy a generar una instancia de post, por ejemplo, p igual a post. Bien. Y voy a imprimir en pantalla acá p punto, y como tengo acá herencia, yo podría decir get nombre sin ningún problema. Bien, porque estoy apuntando, ¿cierto? Si bien es cierto, estoy haciendo una instancia de la clase post, como estoy heredando categoría, yo perfectamente podría heredar esto de acá arriba. Bien, ¿sí o no? Perfecto. Vamos a ver, voy a limpiar acá para que veamos lo que sucede. Vamos a ver. Y, Houston, tenemos un error. ¿Cuál es el error que tenemos? Para el video y piensan un poco. ¿Qué es lo que está pasando acá? O César se equivocó, puede ser, siempre se equivoca. O derechamente Python está peleado con nosotros y nosotros tenemos que pelearnos con Python para hacer lo que funcione. Quizás le podamos invitar alguna cerveza ahí, algún pisco, algún tequila ahí para que nos ayude. En fin. Básicamente lo que nos está diciendo Python acá es lo siguiente. Es, oye César, está todo perfecto, yo te reconozco todos los parámetros, pero yo necesito que tú entiendas que estás llamando a un método llamado getNombre, que lo tienes declarado dentro de la clase padre, en este caso la clase categoría, ¿bien? Y ese recurso está llamando a un atributo, pero que tú no lo tienes inicializado, porque eso se inicializa a través del constructor de la del constructor de la clase categoría. Entonces, César, eres un sorete porque no entiendes eso, por lo tanto, yo te voy a arrojar una excepción de tipo type error. Ya después en las próximas clases, como estamos trabajando con objetos, vamos a ver cómo procesar este tipo de errores de forma más eficiente. Bien, pero primero resolvámoslo esto. Entonces, acá lo que nos está diciendo él es que, ok, yo retorno getNombre, pero no puedo darte el valor de nombre, del atributo nombre, porque no lo tengo inicializado. Entonces, ¿cómo yo podría acá desde post poder inicializar el valor? Es decir, poder hacer que se ejecute de forma arbitraria el constructor que yo tengo declarado acá arriba en la clase padre. Es la gran pregunta del $1.000.000. Bueno, eso lo puedes hacer de varias formas, pero partiendo de la premisa de que el constructor se tiene que ejecutar cuando la clase es instanciada, yo lo debiera hacer dentro del mismo constructor acá de la clase hija. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a decir acá el nombre de la clase, bien, punto, guión, init, así, tal cual, paréntesis, self, y le voy a pasar el parámetro, por ejemplo, Juan Pérez. Si yo lo pruebo ahora esto, ¿qué piensas que puede pasar? Veamos. Ejecutamos y tenemos un error. Houston, veamos qué pasó. Houston, veamos qué nos pasó. Tenemos el self. Está perfecto, ok. Déjame ver qué es lo que nos pasó. Self, ok. Tenemos ahí self.
Tenemos el Juan Pérez, está perfecto. Este es el valor que está acá arriba, perfecto. Ok, ¿qué es lo que nos está faltando acá? Déjame ver. Self init. Dame un momento. Debería estar bien esto. A ver, déjame ver qué es lo que no le está gustando a esto. Vamos a parar esto un poco. Ah, claro, ya sé lo que me pasa y pido disculpas. Me faltó pasarle los parámetros acá a la declaración de post. Entonces, claro, por eso no me estaba funcionando. Entonces, pasemos de los parámetros. Acá, por ejemplo, sería el título. Por ejemplo, video 1. Bien. El SEOsLook sería video-1. El detalle sería el detalle del video. La media sería, no sé, media, cualquier cosa. Y la categoría, por ejemplo, sería PHP. Voy a comentar esta línea acá de la categoría y pido disculpas, ahí me mareé un poco. Voy a limpiar acá la terminal. Vamos a ejecutarlo. Y ahora sí, él me está dando el error que yo necesito. En este caso, me falta ahí, perdóname. Ahora sí me debiera dar lo que yo necesito. Ok, ahora sí me está diciendo lo que yo necesito. Es que post está tratando de llamar a un atributo llamado nombre, pero no lo reconoce porque por lo que yo te decía. Entonces, si yo descomento esta línea de acá, ahora sí, esto debería funcionar sin ningún tipo de problema. Ahí está, Juan Pérez. ¿Te fijas? Voy a limpiar la terminal acá. Voy a ejecutar esto nuevamente. Y ahí está Juan Pérez. ¿Qué me pasó? Lo voy a explicar. Bueno, primero, por despistado ahí, por estar concentrado en lo de acá, se me había olvidado pasarle los parámetros. Pero este tipo de errores es bueno que pase mientras grabo. Yo generalmente, yo podría, y te soy honesto en eso, yo podría parar el video y cortar este tipo de errores, pero no me gusta. Yo prefiero dejarlo ahí para que vean que también todos nos equivocamos. Entonces, me había pasado por despistado que no le había pasado estos valores. Bueno, ya se los pasé, funciona, pero lo que me interesaba explicarte y que no quiero que quede fuera de contexto es esto, es que tú dentro de un constructor de una clase hija, tú puedes inicializar los valores del constructor de la clase padre, que es lo que nosotros acabamos de hacer acá. Bien, esto te da bastantes ventajas pensando en un escenario en donde tú tengas que trabajar con este tipo de cosas. ¿Sabes dónde se usa mucho esto en Python? En Django, por ejemplo, en el framework Django, en la implementación de los modelos. Los modelos trabajan así. Los modelos te crean una clase para cada tabla, ¿bien? Y las tablas relacionadas le van generando, van haciendo herencia, dependiendo del tipo de relación que tú le coloques a la tabla. Yo, por ejemplo, en general, yo soy bien cuadrado para trabajar, entonces en general las relaciones dentro de las tablas las genero de uno a mucho, siempre. No soy una persona que me complique con eso. ¿Vale? Entonces, en ese contexto, en general, las relaciones que son de uno a muchos en una base de datos, se trabaja con este tipo de herencia que es simple. Más de alguien podría decir, ah, César, pero es que ahí ya, entonces las aplicaciones no quedan robustas. Mira, reitero, yo llevo casi 15 años ya trabajando con esto y te puedo asegurar que es la forma más eficiente de trabajar. Me refiero al trabajo de uno a muchos siempre. Y acá aplica bastante respecto de lo que te estoy diciendo, respecto de la implementación de herencia, porque eso lo podríamos comparar con la implementación de la herencia de tipo simple. Bien, ok, ya tenemos listo, ¿cierto? La parte de la herencia la tenemos cubierta, tanto acá un ejemplo sencillo, con un ejemplo más complejo. Nos faltaría para terminar esta clase crear otro archivo que lo vamos a llamar main3.py. Bien, y acá vamos a ver el último concepto que corresponde a la colaboración de objetos. Bien, vamos a anotar acá colaboración de objetos. Y esto básicamente es llamar a una clase desde otra. Bien, en algunos casos no va a ser necesariamente eficiente que tú para poder hacer que una clase utilice los recursos de otra, trabajar con herencias. Hay ocasiones en donde tú tienes que trabajar con esta forma de gestión. Esto es conocido en el mundo del desarrollo, y esto te va a sonar familiar, como inyección de dependencias. Bien, porque le vas a inyectar una dependencia a la otra. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, vamos a hacer el mismo caso de la clase 1. Del primer ejemplo vamos a decir acá clase padre, ¿cierto? Clase padre, de hecho lo voy a copiar acá esta clase, creo que no vale la pena volverla a escribir, ¿cierto? Vamos a copiarla acá.
Ahí está, clase padre, ¿cierto? Tiene un método que se llama retornar texto, que solo retorna un valor, nada más, no retorna un texto simple, ¿cierto? Acá lo cambiamos, mi mamá me los compró. Nada que nos genere problemas. Lo probamos, esto no tiene constructor, no tiene nada, y eso también te dice mucho, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo te muestre acá una clase sin constructor, a ti te dice inmediatamente, cierto, entonces si César está haciendo eso, significa que yo puedo generar una clase que no necesariamente tenga un constructor. Entonces, en otras palabras, podemos decir que el constructor no es obligatorio. Perfecto, aprobado quien pensó eso o aprobado. Ok, ahora vamos a generar una clase hija acá, por ejemplo, clase hija. Bien, pero ahora no la vamos a heredar, no vamos a decirle que herede de ninguna parte, ¿vale? Vamos a generar un constructor acá, def init, acá, self, dos puntos, y acá vamos a declarar un parámetro, fíjate, self.p, por ejemplo. Ojo, este parámetro lo vamos a inicializar, pero no lo vamos a inicializar con un valor que recibamos acá como argumento. Lo vamos a inicializar como la instancia de una clase. Entonces le vamos a decir que esto sea igual a la declaración de la instancia de la clase padre. Así, tal cual. César, entonces yo puedo hacer que una clase herede de otra, pero también puedo no hacer que herede y puedo generar atributos que sean instancias de otras clases. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto respecto del otro? La verdad, para gustos se crearon los colores. Sí te puedo comentar una cosa. Laravel, el framework de PHP que hoy en día es el más utilizado, es muy amigo de la colaboración de objetos, más que de la herencia. Ahí ya te dejo algo que te puede servir. En realidad Laravel ocupa las dos cosas. Se ocupa, por ejemplo, para la implementación de controladores y todo, ocupa la herencia, pero en general para todas las demás cosas se ocupa colaboración de objetos. Entonces ahí tienes un punto importante a tener en consideración. Para terminar, vamos a generar un método acá. Por ejemplo, def, otro método. Y esto, y self, y va a retornar en este caso self.p, fíjate, aquí ya van aumentando los puntos. Otro punto, y voy a llamar a retornar texto, que sería el método que yo tengo declarado acá arriba, pero acá ya surgió una cosa que es importante. En general nosotros hemos trabajado solamente con dos puntos, o en realidad con uno solo. Fíjate, nosotros hemos trabajado con uno solo, self.valor. Acá ya tenemos tres valores, self.valor y punto otro valor. Este tema del punto valor y punto valor y punto valor puede ir creciendo dependiendo de cómo tú tengas hecha tu colaboración de objetos, pero en algún minuto te vas a encontrar con esto. De hecho, esto te va a sonar familiar. Si trabajas, por ejemplo, con Java, en Java es muy común esto, en Java se colabora mucho con objetos. Entonces, te has fijado que en Java, no sé, nada, cuando haces aplicaciones Android, por ejemplo, hoy en día en JavaScript también se usa mucho esto de la multiplicidad de puntos para concatenar funciones que sean heredadas de una misma, ¿cierto? Entonces, ahí tienes un ejemplo. Y eso se hace con colaboración de objetos de forma interna. Bien, ok, probemos esto para terminar. Entonces generamos una instancia acá, h igual a hija, por ejemplo, y generamos una impresión acá, en este caso de h, punto otro método, que esto en este caso nos debería retornar, nos debería imprimir el valor que tenemos ahí arriba en la clase padre. Vamos a ver, vamos a limpiar acá la terminal, nos encomendamos a todos nuestros santos, ejecutamos y perfecto. Hola, mi mamá me los compró. Está todo perfecto. Entonces, ahora ya tenemos claro, ¿cierto?, cómo generar la instancia, cómo generar herencia desde una clase a otra. Vimos cómo heredar una clase desde otra, pero también inicializando el constructor de la clase padre. Y vimos también cómo podemos generar una colaboración de objetos eficiente. Bien. ¿Cuál usar? Como te decía hace un rato, ¿qué usar? ¿Qué no usar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál te sirve más? ¿Cuál te sirve menos? Creo que para gusto se quedaron los colores. Lo mejor en este caso es que trabajes, ¿cierto? Que aprendas las dos formas de trabajar y ahí en la medida de que te vayan surgiendo requerimientos, tú vayas usándolos de acuerdo a esas mismas necesidades. Así que nada, por ahora vamos a dejar la clase hasta acá. Les pido disculpas ahí por la caída que tuve acá. Ahí me despisté, la verdad. Pero bueno, espero que haya quedado claro y si no me lo preguntan y yo ahí siempre trato de responderles. Así que nada, dejamos la clase hasta acá. Cualquier duda, recuerda en cesarcancino.com. Sin ningún problema ahí nos comunicamos entre nosotros. Por lo pronto dejamos el video. Muchísimas gracias como siempre a todos por seguir mi humilde trabajo.